Factores de riesgo importantes: es privada de libertad, sin acceso a agua potable, sin baño higiénico. Al examen físico, lo único destacable es que, si se dan cuenta de los signos vitales, él está cursando con una insuficiencia respiratoria aguda. Generalmente tiene un estado normal y en el cuello se visualiza en el uso de músculos accesorios, al igual que tiene tiraje intercostal. Todo lo demás sale negativo. En los estudios complementarios de la radiografía de tórax, una PA está mal inspirada, está rotada. Sin embargo, se visualiza el infiltrado difuso en la base pulmonar derecha y borramiento del ángulo postdiafragmático que sugiere un derrame pleural. Además, hay un reforzamiento de la trama pulmonar. En el eco se visualiza calcificaciones de ambas válvulas izquierdas y también una insuficiencia de las mismas. Por ende, el diagnóstico de este paciente es completamente inesperado y es una doble estenosis valvular del corazón izquierdo. Además, tiene la falla del ventrículo derecho y entonces se le indica una cirugía de doble reemplazo valvular. Entonces, el procedimiento quirúrgico, una esternotomía, se abre el pericardio, se encarura la aorta y la aurícula derecha para ponerlo en circulación extracorpórea. Se le da la solución de Milo, que es la cardioplegia, y se procede con el reemplazo de las válvulas, primero la mitral y luego la aórtica. Ojo, el paciente tuvo una complicación intraoperatoria que tuvo una ruptura de aorta, sin embargo se recuperó satisfactoriamente. En el postoperatorio se traslada a UCI, donde ocurre un choque vasopléjico, se le da soporte vasopresor y entonces se le pone ventilación mecánica invasiva. En la discusión del caso, primero que nada utilizamos principalmente las guías. Esto es una verificación de la literatura y lo realizaron en el paciente. Utilizamos la guía SANA y la SS de 2020 y 2021, principalmente para lo que era el manejo quirúrgico. Como mencionó el compañero, el diagnóstico que tenía ambas era una estenosis aórtica severa y una estenosis mitral severa. Ahí están resultados remarcados principalmente en las resonancias severas y las indicaciones que son con una paciente presentaba sintomatología como era la disnea principalmente y un IJA 3 a 4 más o menos, pero también teniendo la fe bien preservada, se le manda lo que es un reemplazo de la válvula aórtica completamente por cirugía polifonía. En la estenosis mitral severa tenemos el área que también era con calcificación por la N, también se le recomienda lo que es una cirugía de reemplazo mitral completamente abierta. La razón por la que hacemos la doble cirugía a la vez de ambas válvulas principalmente es por el hecho de evitar lo que es el reingreso operatorio del paciente, ya que ambas válvulas están indicadas, por la estenosis, ambas están indicadas para un reemplazo quirúrgico. Bueno, comentando un poco sobre la complicación que tuvo el paciente durante la cirugía, a la hora de desconectar al paciente de la circulación extracorpórea sufrió lo que viene siendo una ruptura franca de la aorta. En términos del manejo de esta complicación, pues primeramente depende de la extensión del defecto y de la rapidez con la que se haga el diagnóstico o el reconocimiento, ¿verdad? En este caso, pues se hizo un reconocimiento bastante rápido y se pudo realizar un cierre primario, como lo recomienda pues la literatura. En casos donde hay una extensión mayor, puede indicarse lo que viene siendo un reemplazo de la raíz de la aorta o incluso un reemplazo de la válvula aórtica. Bueno, pero eso ya lo estábamos haciendo, ¿verdad? Por otro lado, entonces tenemos el paso del paciente a la unidad de cuidados intensivos, donde cursó con un choque vasopléjico, que es básicamente una vasodilatación, un shock distributivo, un subtipo de shock distributivo producido por una vasodilatación masiva a causa de las citoquinas y los mediadores vasodilatadores que se liberan durante el proceso de circulación extracorpórea, ya que recordemos que la circulación extracorpórea es un cuerpo extraño al cual que entra en contacto con la sangre y pues esto obviamente va a causar una reacción por parte del organismo. Entonces esta cascada de vasodilatadores es lo que produce este shock distributivo. ¿Cómo se va a manejar? Pues principalmente con noradrenalina y se puede agregar vasopresina en caso de que haya refractariedad. Por otro lado, también existe la complicación de la falla del ventrículo derecho, que se da principalmente por lo que viene siendo un aumento de la presión en el lecho pulmonar a causa
acidosis, y todo esto genera sustancias que vasoconstriñen los vasos del lecho pulmonar. Esta hipertensión pulmonar no es bien tolerada por el ventrículo derecho, por lo que entra en falla, y esta falla pues se tiene que manejar a través de lo que viene siendo inotrópicos, como bien puede ser la butamina, y vasodilatores pulmonares inhalados, como el óxido nítrico y el otros. Por último, en casos más complejos, tenemos un soporte mecánico y el acoplamiento de la VD con la presión arterial. Bien, hablando un poco del pronóstico de este paciente, la cirugía de doble reemplazo valvular tiene una mortalidad aproximada de 7 al 9%, que ya de por sí eso es más que un reemplazo valvular mitral o aórtico aislado. Y cuando tienen una complicación como una hipertensión pulmonar, una falla de ventrículo derecho, a los 30 días esto ya aumenta un 20-30% de mortalidad, lo que nos dice la estadística. Entonces aquí ya tenemos un paciente que estaba bastante delicado, ¿verdad? Ya de por sí, desde el principio estaba delicado. La supervivencia a largo plazo mejora significativamente con la anticoagulación. Por eso es tan importante durante la cirugía del tipo perioperatorio todo lo que es la vigilancia de la hemostasia y luego seguir un seguimiento de anticoagulación ideal. Aquí se arroja un INR el que estamos acostumbrados entre 2.5 y 3.5. Sin embargo, los últimos datos nos arrojan o recomiendan un INR específico, no un rango, y específico individualizado para cada paciente según sus factores de riesgo y según la trombogenicidad de la prótesis que se está utilizando. También los factores agravantes que tienen los pacientes, como el caso del nuestro, es un privado de libertad, tiene riesgo de infección allá donde va a estar, no va a tener un seguimiento tan ideal, digámoslo así, por lo que hay que tener mucho más cuidado con eso y mucha más vigilancia. Entonces las medidas que hay que recomendar: seguimiento cardiopulmonar estricto, antibióticos, profilaxis antibiótica prolongada debido a los riesgos de infección que él va a tener. Y bueno, ya para cerrar, unas conclusiones. Estas cirugías son un desafío terapéutico y diagnóstico y es muy importante el ecocardiograma para establecer la preparación quirúrgica que se va a utilizar. La indicación de reemplazo simultáneo es lo ideal, más que hacer uno separado del otro, porque al final es una cirugía cardíaca, una cirugía de circulación extracorpórea, mejor hacerlo todo de una vez. La restauración funcional, a pesar de que es una cirugía riesgosa, como ya hemos hablado, los resultados son beneficiosos, es lo que nos dice la estadística. Y siempre hacer un abordaje individualizado según cada paciente, porque ningún paciente es igual a otro. Y bueno, aquí tenemos la carta de la revista Médico-Científica como evidencia de lo que nos enviaron, de que fue aceptada. Y eso sería todo, muchas gracias. ¿Qué tipo de válvula se le puso a este paciente? Mecánica. ¿Por qué razón? Principalmente por la edad. Como es un paciente de joven, con 40 años, la necesidad de evitar lo que sería otras intervenciones a futuro son menores en válvulas de tipo mecánica que las de válvulas de tipo biológica. Lo único que es importante es que, como es una válvula de tipo mecánica, debe estar anticoagulado el resto de su vida. Cambia una enfermedad por otra, ¿no? Warfarina de por vida es otra enfermedad. Pero sí, la válvula biológica en esta paciente con esta edad, ¿cuánto dura? 10 años. 10 años máximo, a veces menos. El shock vasopléjico cada vez más frecuente en cirugía cardíaca. ¿Qué drogas producen shock vasopléjico de estas últimas drogas que nos están invadiendo a los médicos? Que casi usa todo el mundo. Sí, no sé. Los obesos. Ozempic. Los inhibidores de la palacicina, todo ese tipo de drogas, hay que tener mucho cuidado que el paciente dijo se le inhibidores de suspenda por lo menos una o dos Sí. semanas, Bueno, porque ese es si el no es candidato a shock En verdad es vasopléjico. Y hay otra dapaglifosina, cantidad ese de drogas, pero esa es de Pero dapa no genera eso. doctor Fabi quiere hacer una pregunta. Tengo un par de preguntas y una observación importante al momento de la publicación del caso. Primero que todo, por el origen del paciente y los síntomas leves, lo fundamental que tiene que incluir y resaltar en el caso es descartar tuberculosis, porque el simple hecho de ser un preso ya de por sí todo indica tuberculosis desde el principio del caso. Datos de riesgo preso. Y segundo, o sea, tienen que poner qué método usan para descartar la tuberculosis. Y segundo, con respecto al shock vasopléjico, ¿qué drogas se pudiese utilizar como última instancia, incluso más allá de la vasopresina, para pelear contra esa complicación?
Azul de metileno. Brian, ¿qué pasó? ¿Qué le sabes? El azul de metileno. Azul de metileno. ¡Yuso Celso! Azul de metileno. Tengo una pregunta. Ahí describían que una